Ok, veamos ahora las funciones de los atributos en Python. Las variables de instancia y las variables de clase se acceden de forma similar en Python, como acabamos de ver, con la notación punto. Llamamos primero a la clase y después llamamos a la variable, o a la clase o a la instancia de esa clase y después a la variable. Esto no es un error, ambos son considerados atributos de un objeto. Si intentamos acceder a un atributo que no es ni una variable de clase ni una variable de instancia del objeto, Python va a arrojar un error de tipo atributo o attribute error. Miremoslo con un ejemplo. Entonces volvamos por acá y vamos a decir las funciones de los atributos. Este sería el tema que estamos viendo en este video. Entonces vamos a crear una clase. Esta clase la vamos a llamar sin atributo. Recuerden que lo podemos llamar como queramos. Miren que no estamos declarando una variable de clase en este caso, y cuando la instanciemos tampoco le vamos a crear una variable de instancia. Entonces vamos a llamarla sin atributo. Va a ser igual a sin atributo. Entonces ahí estamos creando nuestra instancia. Entonces miren que no creamos en este caso, o no vamos a crear una variable de instancia. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces si tratamos de llamar una variable que no existe, entonces digamos que se llama no hay variable, Shift Enter, y ahí tenemos el error de atributo o el attribute error. ¿Y qué nos está diciendo este attribute error? Sin attr, que sería la clase o el objeto que ya estamos instanciando, miren que ya es parte del objeto, no tiene el atributo, no hay variable. ¿Listo? Entonces, este es el tipo de error que nosotros podemos tener. Esto lo podríamos levantar. Muchas veces las clases se vuelven muy robustas, por tanto, es un código extenso. No sabemos si existe un atributo en particular. Lo que hacemos es entonces tratar de levantar un error por medio de un try except. Entonces, este try except lo que le decimos es llamamos aquí, esta es la variable a la que queremos acceder, entonces le decimos sin attr, que sería en este caso nuestra instancia, punto, no hay variable, entonces que lo intente, entonces lo que va a hacer es tratar de hacer de imprimir, luego acá le decimos except, y en el except podemos pasarle de una vez el tipo de error. El tipo de error que tenemos en este caso es un attribute error, y le decimos que imprima, para que no levante simplemente este error, para que imprima este atributo o variable no existe. ¿Ok? Entonces ahí está. Simplemente ejecutamos esta celda con este código y va a entrar al except. ¿Por qué? Porque se trata de un attribute error. El primero va a intentar hacer el llamado, como nota que hay un error, entonces levanta el error, efectivamente se da cuenta que es un attribute error y en ese caso imprime este resultado. El try except lo vamos a ver en unos videos más adelante, que es algo importante dentro de toda la funcionalidad de Python. ¿Qué pasa si no estamos seguros de si un objeto tiene un atributo o no? Como les decía hace un momento, puede haber código ya muy extenso en el cual no sabemos si hay un atributo o no, o una variable. ¿Listo? Atributo y variable son sinónimos, lo vamos a estar utilizando como sinónimos en este caso. Entonces podemos también hacer un get a ttr. Entonces esto es una función de Python y lo que hace es funciona de forma muy parecida a la sintaxis de punto habitual. Listo, o sea, lo que hemos estado haciendo hasta el momento, en el cual decimos nombre de objeto punto nombre del atributo. Listo, esta es la sintaxis que estamos ejecutando hasta el momento, pero podemos proporcionar otro parámetro que será el predeterminado si el objeto no tiene un atributo dado. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo, voy a comentar esto
y vamos a hacer acá el ejemplo get attr y le vamos a pasar entonces en este caso 3 parámetros. ¿Listo? Entonces los 3 parámetros estábamos diciendo que lo vamos a pasar de esta forma: nombre de objeto, nombre de atributo. ¿El objeto cuál es? Sin attr. ¿El nombre del atributo cuál es? No hay variable. ¿Listo? Que fue lo que hicimos aquí arriba. Entonces lo que venimos a hacer sería lo siguiente. Primero llamamos a la instancia. Entonces llamamos a sin attr. ¿Listo? Y acá vamos a pasar esta variable fake que tratamos de llamar en la parte superior y en la cual levantamos un attribute error. Si venimos y hacemos esto, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué sucedió acá? Lo que hizo fue asignarle a esta instancia sin attr una variable llamada no hay variable con un valor por defecto de 800. ¿Listo? Entonces es un valor por default que le estamos asignando en este caso a una variable que en este caso no existe, pero lo estamos tratando por medio de getAttr. Acá podría surgir una pregunta. Si nosotros hacemos una llamada en este caso al getAttr para un atributo que no está presente, como en este caso, que se llama no hay variable o no hay atributo, y se proporciona un valor por defecto, entonces la pregunta sería, ¿esto creará la función o esta función getAttr va a crear el atributo que falta y le asignará ese valor por defecto? La respuesta es no. La función getAttr no va a crear un atributo que no esté presente. Si se proporciona un valor por defecto, devuelve ese valor, como lo acabamos de ver acá, en el momento en el que estamos llamando getAttr, solamente en este momento. Entonces quiere decir que se va a crear solo cuando se ejecuta. De lo contrario, va a seguir produciendo un error, attribute error, o sea, va a seguir pasando lo que está acá arriba. Esto es simplemente como para que pase el código de forma temporal. Si es que en realidad voy más adelante a hacer una declaración de una variable de clase o de una variable de instancia y lo obtengo para que no me genere ese error. ¿Listo? Entonces sería como el caso de uso. De lo contrario, no se está creando esto por defecto, ni como variable de clase, ni como variable de instancia. El segundo que tenemos en este caso para lidiar un poco con el tema de los atributos es qué pasa si solo nos importa que el atributo exista. ¿Ok? Entonces para esto tenemos el hasAttr que devuelve true. Entonces acá lo tenemos hasAttr, que es otra función similar a este getAttr, pero en este caso nos devuelve true si el objeto tiene un atributo dado o una variable dada, y false en caso contrario. ¿Listo? Entonces él va a ir a buscar, por ejemplo, en la declaración de la clase si existe esa variable con ese nombre, y va a ir también a buscar a las instancias si existe una variable de instancia con ese nombre. Si existe en cualquiera de las dos, va a arrojarnos o va a devolvernos un true, de lo contrario un false. Entonces, caso de uso para esto, igual, cuando tenemos una clase muy grande, una declaración de una clase muy grande o que viene quizás en una librería que no construimos nosotros mismos, por tanto no sabemos si existe un atributo o una variable de clase o una variable de instancia, por tanto utilizamos este método para estar seguros si efectivamente existe o no. ¿Y cómo le pasamos entonces en este caso las variables o los parámetros a este método de Python? Entonces venimos y llamamos a la instancia. La instancia se llama sin attr y cómo se llama nuestra variable que queremos evaluar. Entonces se llama no hay variable. Listo. Lo ejecutamos false porque efectivamente no existe. Si nosotros venimos y llamamos por acá sin attr y decimos, por ejemplo, acá no hay variable y le asignamos el valor, por ejemplo, de 2,
volvemos y hacemos la instancia y volvemos y ejecutamos acá, entonces él nos va a devolver true. Listo. Entonces esto es lo que va a estar efectuando o verificando el hash HTTPR. Perfecto. Nos vemos en la próxima.